Y bueno, vamos a nuestro invitado. Estamos con Fernando Tuesta acá comentando el día tan complicado que ha tenido la política peruana. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rosa María, por la invitación. Y vamos a hablar de los temas políticos que siempre has tratado, reformas políticas y luego revocatoria. Pero empecemos por reformas políticas. Yo he leído hoy día que decías, esto de andar subiéndote el sueldo por unanimidad, sin pestañear, es una muy mala señal para un Congreso que no puede ponerse de acuerdo casi en nada que tenga que ver con su propia reforma. Sí, pues, en realidad se han hecho iniciales esfuerzos por corregir, modificar, por lo menos intentar, a través de los instrumentos que ellos tienen, las leyes, para poder hacer algo en términos de algo que es unánime, ¿no? Los partidos están mal, la representación es, ya sabemos, una decepción en términos de su desempeño. ¿Qué hacer? No se han puesto de acuerdo, se archivan, se bloquean y se ponen, en realidad, de acuerdo en aquello que es lo peor que puede ocurrir. Lo que causa más desazón. Pero además es una suerte de negación de la realidad. O sea, yo creo que ellos no se tienen que dar cuenta que esto es el peor mensaje. Porque mire, hoy día en la mañana alguien en el Twitter me escribió una cosa que me pareció bien interesante. Ojalá los congresistas fueran como los abogados que tenemos en La Haya. Sí, a mí también me dio eso, ¿no? Entonces, ahí sí valdría la pena pagarles lo que quieran. Sí, pues. Entonces, sí hay, creo yo, un aprecio por el trabajo profesional en el Perú, sí, o sea, uno ve que es un buen trabajo y sí está dispuesto a pagarlo y remunerarlo bien. El problema es que el ciudadano peruano no solamente no se siente representado, sino que ve que su representante hace un mal trabajo. Así es. Siempre es difícil que un Congreso en su conjunto, compuesto pues de una variedad no solamente política, personal, etcétera, tenga un nivel de aprobación alto. Pero lo que tenemos en el Perú es muy bajo en relación a la región. Son las peores cifras latinoamericanas. Sí, son el Latinobarómetro, el que acaba de presentar el IEP el día de ayer. Gracias. En todos, ahí no hay duda. Pero nuevamente, el tema además es también de oportunidad. Es absolutamente inoportuno. En el momento en donde más le han negado el incremento a los jueces. A los jueces, claro. Donde hay huelgas sobre el tema. Claro. Dice, además, ellos se suben el sueldo. Además es a través de la leguleyada, ¿no? Total. No es un aumento de sueldo, no. Son los gastos de representación. Gastos de representación, que son pagarle las camisetas a los de la canchita de fútbol. O sea, que es una tontería completa, por Dios. Pero ni siquiera hay acuerdos mínimos para ajustarse en términos de qué hacer con estos gastos de representación. Claro. Porque tú lo acabas de decir hace un rato, usar esto para desarrollar prácticas clientelares es lo peor que puede haber, porque te vas a congraciar con un sector muy pequeño, pero esa es una pésima imagen y es un pésimo señal de lo que tienes que hacer. Pero además, Rosa María, el tema nuevamente es el siguiente. Los representantes en el Parlamento deben estar bien pagados en general. Así es. En general. Eso creo, como tú lo has señalado, la comparación que se hace con nuestros representantes que ahora defienden los intereses del país en La Haya, es el mejor ejemplo. Porque nadie va a cuestionar algo que se hace bien. Estamos hablando además de 130. El argumento de un congresista en relación de que ahora existe un mayor número de electores y por lo tanto vamos a representar a más, es un tema que ciertamente está en debate en el Congreso. Actualmente tú sabes que tenemos 130 congresistas, que en términos de relación es muy poco, es muy poco. Tenemos el mismo tamaño de Congreso que Bolivia, alrededor de Ecuador, que nosotros además tenemos muchísimo más población. Es necesario hacer crecer el tamaño del Parlamento, pero esto es políticamente incorrecto. Los congresistas lo saben, están de acuerdo, digamos, en reuniones internas, pero no son capaces de ponerse de acuerdo, explicar la necesidad que esto ocurre, pero además eso acompañado de un buen desempeño. Vamos a un corte inmediato, como me lo piden, y regresamos con mucho más. Bueno, estábamos hablando del Congreso y de las reformas que se necesitan para terminar de este círculo vicioso, porque cada vez que alguien dice, miren, esto es un problema, del Congreso, ¿qué te contestan? Ustedes están como Montesinos, desprestigiando el Congreso para justificar su derrocamiento. Y nadie quiere eso, queremos tener un
Congreso fuerte y un mejor sano. Congreso. Hay propuestas, Rosa María. El tema es que también es muy difícil llegar a acuerdos con 14 grupos, 13 grupos. En principio hay pocas bancadas, pero al interior de ellas, a su vez, negocian entre grupos. Y entonces, ese es un problema. Como te señalaba, por ejemplo, he estado participando en varias ocasiones en comisiones que me han invitado, y tú ves que los congresistas están en un momento y luego se van para estar en otra comisión, se tienen que multiplicar. Sí, claro. Es cierto que muchos congresistas que son responsables, en realidad trabajan mucho, porque no solamente están en los plenos, eso lo sabemos, pero no es la mayoría. Y además, como en todo, uno que hace mal, en realidad termina por traer una a los otros, así es. Y al colectivo, ¿no? No es un tema de bancadas, es un tema justamente como el colectivo. Y ese debe ser, además, mucho de los esfuerzos que deben hacer. ¿Cómo ponerse de acuerdo mínimamente para el desempeño? Hay ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, que los congresistas no tienen educación superior, lo cual es falso. Creo que el 95% tienen educación superior completa y muchísimos maestrías y hasta doctorados. No es un problema de pasar por la universidad. No. Ahora también algunos estudios, digamos, claro. Ahora que se está hablando de crear más universidades que son universidades de carácter. Así es. Entonces puede ser que haya, pero no es un problema de capacitación. No solo, ¿no? Pero sí es un problema de no saber cuál es su rol. Totalmente. O sea, el presidente del Congreso pasado, el señor Aguataz, creía que su rol era ser gestores. Claro, el señor Isla ha sacado propagandas haciendo la beca Amazonía del Congreso. Pero mira, Rosa María, ese no es su rol. Hay 105 congresistas nuevos de 130. Claro. En el Parlamento anterior habían 95 de 120. Cada 5 años refundamos el Congreso. Claro. También hay mitos instalados en la gente. Ahora, la gente cree que no se renueva. Nuestro país es el que más se renueva. Claro, hacer lo que no te toca puede ser muy exitoso. Así es. O sea, tienes que hacer lo que te toca, pues primero. Claro, pero Castañeda Alonso, por ejemplo, inventó unos hospitales que no tenían nada que ver con la gestión municipal y se hizo exitoso haciendo hospitales que eran privados, haciéndolos pasar como públicos, ¿no? Sí, porque eran completamente privados. Así es. Entonces, a veces, pues, tal vez la población demanda cosas, ¿no? Que como el sistema del puente, pues. Y cuando le explicas que no tiene iniciativa de gasto, el congresista no sirve. Así es. Bueno, vamos un poco a la revocatoria, que me preocupa también. Me decías en la pausa que nunca en el Perú se ha revocado a ningún presidente regional y que nunca se ha revocado a ningún alcalde provincial, salvo una vez de una provincia muy pequeña. Sí. El caso de Susana Villarán va a ser la primera alcaldesa provincial del Perú revocada en un proceso revocatorio. Pero no solamente. Puede ser, si se da el caso, la tercera representante o autoridad de alto rango en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Porque revocatoria no es en el mundo. Claro. La gente cree que este es un derecho, digamos, que lo comparte. Democrático, claro. Estados Unidos en 37 estados. Luego en algunos condados en Canadá. De ahí pasas a América Latina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y nada más. Ya. Nada más. Nada más. Y con poco éxito, digamos. En el Perú, en el caso subnacional, es decir, no presidente de la República. El gobernador Davis, demócrata, en 2003 en California. Hugo Chávez, que no fue revocado. Y ahora Susana Villarán. No existe en el mundo. He participado en un evento internacional hace 3 semanas en Uruguay. Están sorprendidos de este premio Guinness de revocación en nuestro país. Porque normalmente si se hace una revocatoria, un número altísimo. Claro, si haces una revocatoria es porque en realidad la autoridad es de una inmoralidad tal que es un escándalo. No es el caso. Y no hay forma de sacarlo porque es un corrupto y todavía no se le puede probar nada. La gente quiere sacarlo. Pero no es el caso. No es el caso. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que puede pasar con las alcaldías provinciales de aquí para adelante es que duren 2 años. Pero, Rosa para María, siempre. El tema es el siguiente. Tú sabes que se amplió el periodo municipal de 3 a 4 años a partir del 98. Así es. Pero en el 97 empezaron las revocatorias. O sea, eran 2 medidas absolutamente contrapuestas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se muevan, no se muevan. Aquí estamos en los minutos finales en estas reglas de la revocatoria, que como tú dices es una institución muy mal hecha. El diseño peruano además es mal hecho. Mal hecho, pero además tú lo vienes advirtiendo desde el 98, 99, desde que te tocó administrar estas elecciones. Hicimos
2 revocatorias, 2001 y 2004. Así es. Y siempre tienen un diseño mal hecho porque terminas a veces con un alcalde que se salva de la revocatoria, pero con regidores que son todos de oposición y que lo único que quieren es vacarlo. Porque no hay accesitarios. Tú no presentas una lista con suplentes, de tal manera que... Y tal vez el tema central de la revocatoria es el siguiente. Si tú no le das estabilidad a un alcalde, a lo único que se va a dedicar, apenas es elegido, es a que no lo voten. Es a defenderse. Es a defenderse, porque... Incluso ganan, a veces utilizando los recursos de exactamente, y como ganan con 20%, 25%, todos sus adversarios se unen para sacarlo. Totalmente. Entonces, eso pasa, digamos, el primer año no, pero a partir del segundo año pasa eso, lo revocan. Se escoge, entonces, la rotación de alcaldes es brutal. O sea, Susana Villarán podría ser revocada y presentarse en 2014 y volver a postular. Totalmente, sí, eso sí. No en las elecciones... no en las nuevas elecciones en donde se elige a quienes van a reemplazar a los revocados. Pero acá hay un tema, te decía, digamos, en la publicidad, que casi todos los escenarios son contra el alcalde. Claro. Porque puede darse, claro, que a ella la revoquen, pero en los escenarios en que no la revoquen, si es que revocan indistintamente a 13... es el número mágico 13 y no a ella. Hay que hacer nuevas elecciones. No, entran los accesitarios de cada partido. Así es. Pero, hasta ahí ese es el mejor escenario. Pero si es que revocan a 14 o más, van a haber nuevas elecciones municipales. Incluida ella. No, supongamos que ella no. Ya. Sí regidores. Ya. Digamos 14. Van a haber nuevas elecciones municipales que van a costar igual 100 millones aproximadamente. Pero ¿ahí lo votamos por alcaldesa? No. Ah, solo por regidores. Es que, como es individual, ella se puede salvar y puede revocar de su lista, digamos que solamente sea de su lista a quienes revocan. Hay nuevas elecciones municipales. Perfecto. ¿Qué se juega? Digamos 14 escaños. ¿Con qué sistema electoral? En general proporcional, con lo que se rompería el principio básico del año 63 en los municipios en el Perú, que el alcalde siempre tiene mayoría absoluta. Claro. Si es que eso se da, va a ingresar además nuevos partidos, no los que compitieron en el 2010, sino los que se inscriban. Con lo cual vas a meter un pedazo a esta torta de reparto. Claro, por un año. Por un año que todos van a volver locos. Pero ese año. Ah, sí, es el infierno. Es el infierno, pero además ya todo este tiempo es de semiparálisis. En Estados Unidos, justamente en el ejemplo que te decía, el mismo día de la revocatoria hay elecciones. Claro. Son dos boletas. Acá no saben ni siquiera quién quieren poner de candidato. Bueno, es que lo que pasa, mucha gente se pregunta, ¿por qué los 40? Porque en realidad el objetivo final o complementario es que haya nuevas elecciones municipales. Lógico. Nuevas elecciones municipales. Eso es lo que quieren. Bueno, nos tenemos que despedir, Fernando. Vamos a invitarte nuevamente para seguir hablando de estos temas y de todo el rediseño que necesitan las instituciones peruanas, porque después de esto yo me imagino que va a haber mucha reflexión el próximo año, ¿no? Para cambiar las leyes y establecer un sistema que sea razonable. Así es. Gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que despedir. Me dicen, vamos ya.